Cita también semanal con nuestra experta en salud mental y gestión del estrés, la gran Gemma Ramírez. Queremos la fortuna de que nos vuelva a visitar para preguntarles y consultarles muchas cosas que son fundamentales y que todas se recogen aquí, en el método CLIC, el manual de guardia que tenemos que tener todos en casa, porque es fundamental cuidarnos tanto física como mentalmente. Gemma Ramírez, amiga, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Qué alegría verte de nuevo. Sí, echabas de menos pasar por aquí. ¿Te hemos dado unas vacaciones? Total. Pues tú de Rocío no te has ido, ¿no? No. Rociera, feriante sí, pero sí, Rociera... claro, me pilla un poco más lejos. Bueno. Oye, hoy vienes a tratar un asunto que yo creo que lo decimos habitualmente, ¿verdad? Nos compete y nos influye a muchas personas. Y sobre todo ahora que estamos viendo ahí ya en la lontananza el tiempo de vacaciones, de que parece que ya estamos poquito a poco llegando al final de la temporada laboral, pero esto nos quita que haya momentos, Gemma, en los que el cuerpo a uno lo para en seco y motivado evidentemente por el estrés. Eso estamos hablando, de que pasa y mucho en los puestos de trabajo. Sí, además es lo que dices, vemos ahí como la luz al final del túnel de las vacaciones, pero cada vez hace más calor, dormimos peor, estamos más irascibles, los pequeños encima ahora se van de vacaciones, entonces como llega un cúmulo de cosas que vamos ahí viendo todos los síntomas que podemos llegar a tener, como que salte esa alerta para que frenemos en seco y veamos qué medidas podemos tomar para que no nos desborden al final y acabemos teniendo el estrés más allá de la cuenta. Claro. Porque, claro, aquí lo primero que tenemos que tener en cuenta, porque cuando hablamos de estrés, Gemma, parece que ebullición, ¿no? Explosión, vas a reventar, pero claro, ¿qué tenemos que percibir? ¿Cómo nos podemos dar cuenta de, oye, nos estamos pasando, el cuerpo te está pidiendo que pares? Cada persona al final lo lleva de una manera, por ejemplo, lo más común es que se carga la espalda muchísimo, la zona lumbar, que es verdad que pasamos muchas horas sentados y tal, pero cuando ves tú que es algo más de la cuenta, ¿no? Que no te concentras bien, pasa que también lo que decimos, el calor también nos afecta mucho, porque nos hace dormir peor, concentrarnos peor. Y estamos más irascibles de la cuenta, estamos también, bueno, que se nos cae más el pelo, que la piel muy seca. Sobre todo también ya cuando es muy avanzado, de que nos cuesta respirar y notamos que el aire como que no baja bien a los pulmones. Entonces, bueno, cada persona lo lleva de una manera. Hay personas que le da pues el tic típico este del ojo, incluso parálisis faciales. Bueno, entonces cada persona que note que en esos momentos tiene algo, una alerta que se le enciende y diga, oye, espérate, esto, porque además la gente lo sabe, ¿no? Que es como siga así voy a petar, ¿no? Cuando me llegan a mí los clientes, entonces vamos a plantarle cara, porque es que si no, eso se nos puede ir de mal. Sí, hay incluso situaciones, a lo mejor que son, no sé, si se puede percibir poco, ¿no? Pero a lo mejor uno se lo nota. Por ejemplo, cuando uno le entra ese tic en el ojo, no sé si es a lo mejor motivación o motivo de decir, oye, algo está pasando, ¿no? Claro. Sí, entonces por eso que cada persona se observe y vea qué le está pasando ahora, si tiene mucho estrés, que no le pasaba hace unos meses, hace unos años. Además los demás también te lo notan, ¿no? Estás más serio, estás más tal, ¿no? Entonces los demás te notan que estás raro, que no eres tú, ¿no? Como en tu esencia. Entonces, bueno, te cuesta más también el como cansancio, que todo es un mundo, ¿no? De decir, uff, qué pereza me da hacer esto, ¿no? Porque tu cabeza está con mil historias del trabajo, de problemas, de historia, de tal, que es como todo esto supone algo más, ¿no? Entonces, bueno, lo importante es que seamos conscientes para ir bajando un poquito el ritmo. Mira, dices aquí en tu artículo, que por cierto, recuerdo como siempre, lo pueden ver y lo pueden leer a solo un clic en la web de gemaramírez.com, que es muy sencillo, además tiene un maravilloso catálogo de recomendaciones. Apuntas que no es casualidad que todo esto ocurra, porque es tu cuerpo hablando un idioma que muchas veces ignoramos. Sí, de hecho hay personas que me incluyo en ellas, ¿no? Que cuando se pasa un momento de mucho estrés como que me hincho, ¿no? Que empiezo a retener líquido y me noto como la cara, los brazos, la barriga, y al final después me doy cuenta y digo, claro, es que lo que yo tenía encima en ese momento al final se convierte en físico, pero es que tenía problemas de salud en una persona muy cercana, en el trabajo una incertidumbre tal, ahora otra me había pasado un problema con el coche y tal, entonces yo digo, joder, es que al final el cuerpo se hincha porque es supervivencia, entonces que pensemos que el cuerpo nos está mandando señales que para que tú te des cuenta
y bajes un poco, porque imagínate, si no te mandara nada y de repente, pum, te da algo así grave, pues iría peor, ¿no? Entonces que veamos que el cuerpo va a nuestro favor, que parece que es como, joder, ¿por qué me pasa a mí esto y a otro no? ¿Por qué a mí, no? Eso es. Es la pregunta de siempre. Por hacer un poco recordatorio, aunque lo hemos hecho así en gran escala, los síntomas, la forma de percibir que algo está pasando y que a lo mejor hay que plantearse el parar, al menos por unos días. 4 puntos concretos que tú determinas. Hemos dicho el primero, por ejemplo, que es muy palpable, cuando a lo mejor te levantas de la cama y miras a la almohada o estás en el baño, estás en la ducha, ¿no? Y dices, oye, ¿dónde está cayendo el pelo? Sí, sí. Me voy a quedar calvo, como sea así, ¿no? Ese es uno de los síntomas más, se nota claramente. Hay que tenerlo en cuenta, el que se nos caiga el pelo, ¿eh? Como síntoma fundamental. Hablamos también del insomnio, de muchas personas que le cuesta dormir por la noche o que te despiertas de esa forma acelerada que parece como que no has descansado, ¿no? Eso es, esas son las dos maneras, ¿no? Que te acuestas y te cueste quedarte dormido y luego la de que te desveles y en vez de dormirte otra vez te quedes 2 horas con los ojos como platos. Entonces piensas qué factores estresantes hay en tu vida ahora mismo, porque es verdad, el calor es obvio, pero si podemos poner el ventilador, el aire acondicionado se solventaría, ¿no? Pero entonces es que seguro hay que rascar un poquito a ver qué hay, ¿no? Que te está inquietando más de la cuenta. También entramos en esas dolencias físicas, también mentales. Hablamos de migraña, de esos dolores musculares que hay que tener en cuenta, incluso la mandíbula. La mandíbula, que hay gente que la tensa mucho, ¿no? Por la noche con el bruxismo, después también afecta a la zona de aquí de los trapecios, del cuello, la tortícolis. Entonces, bueno, son pequeñas cositas que seguramente en algún momento de nuestras vidas lo hemos tenido. Entonces, lo importante y lo que a mí, cuando yo empecé a estudiar este tema de las emociones, que ya hablamos de la respuesta fisiológica, ¿no? Entonces, a mí me tenía tortícolis y yo digo, bueno, pues habré dormido mal, pero luego, no, a ver, ¿pero por qué, no? Vamos a buscar emocionalmente qué estoy viviendo que me está teniendo en tensión. Vale, pues tomamos nota de ello. Y una última que era el sentir angustia al respirar, incluso digestiones pesadas cuando comemos. Sí, también, que te sientas las cosas peor, que no estás tú bien. Entonces, bueno, que vayas notando de dónde viene la raíz del problema. A ver, para que todo esto, todo tiene un fundamento, esto no nos lo estamos inventando nosotros. Aquí la ciencia, y yo sé que tú eres muy amante de lo que dice la ciencia, ¿qué dice, querida Gemma, de todo esto? Pues según un estudio de la Universidad de Harvard y de Massachusetts, el estrés crónico altera el funcionamiento cerebral, modifica nuestra capacidad de concentración, regulación emocional y toma de decisiones. Un ejemplo al caso es de que normalmente tenemos paciencia conduciendo con nuestros niños si son pequeños, mayores. Entonces te dice que ves, si a mí esto no me suponía, yo lo llevaba súper bien y ahora estoy que es que a la mínima es como, por favor, ¿qué no hace caso? O vas conduciendo, mira al tío. Entonces, como ves, ¿qué me está pasando? Claro. Y claro, y también es el cúmulo de factores estresantes, porque hemos dicho, no estás durmiendo bien, con lo cual ya te levantas que no has descansado bien, más luego la tensión del día a día, el estrés laboral, el estrés en casa, tal. Entonces, vamos a intentar, al final, lo que hemos visto muchas veces, la vida va a seguir igual, pero si te lo tomas, ¿no? En el libro, como sabemos, hay muchas herramientas para decir, venga, ¿qué es lo peor que me pasa? Esto, bueno, pues si me pasa esto, ¿qué es lo que haría? Bueno, ¿y qué le ha pasado a personas en una situación parecida o en otros momentos que yo ya he vivido? Entonces, bueno, a mí me vale el ponerme lo peor y a partir de ahí decir, bueno, eso es lo horrible. Y a partir de, seguro que no pasa, pero vamos a ver cómo lo gestionamos, eso que nos pasa. Vale, pues lo tenemos en cuenta. Aquí llega el momento, claro, de la gota que rebosa el vaso y no has sabido parar a tiempo. Cuando no dices no en el momento justo y necesario para frenar que esto sea toda una explosión. Aquí también esto hay que tenerlo en cuenta. Sí, Gemma. A mí me acabó dando en este caso un ataque de ansiedad y entonces, bueno, a muchas personas la han acabado dando y en ese momento es como eso, el cúmulo de estrés y llega una discusión o llega un momento tal y de repente pues yo notaba que no podía respirar, me puse a llorar, tenía la sensación de querer salir corriendo de ahí, entonces nuestro cuerpo liberándonos de una situación que nosotros veíamos como que nos amenazante, ¿no? Y entonces no nos veíamos con las herramientas suficientes. Entonces, por eso, antes de llegar a ese punto último,
que puede llegar o no, pues vamos a evitarlo y decir, venga, a ver, ¿qué podemos hacer en esta situación? ¿Puedo pedir ayuda? ¿A quién se lo puedo contar? Entonces, para ir bajando y obtener esas herramientas para que, eso, marcando límites, diciendo que no en algunas cosas, buscando alternativas, evitar llegar a eso, a explotar, por así decirlo, ¿no? A que las emociones nos lleven más allá de la cuenta. Que como se dice en estos casos, Gemma, de caer, o de llegar al pozo, volverse a levantar uno, a reconstruirse, y de ahí nació el método CLIC. Sí. ¿Por dónde? Al final, ya ves, sí, yo el otro día lo hablaba con, que era en su momento compañera de trabajo, que digo, mira, al final el método CLIC, o sea, yo hice clic en ese momento, ¿no? Y de los peores momentos de mi vida que luego han pasado, por desgracia, muchos más, entonces me ha dado unas herramientas y yo digo, eso, más la pandemia general, más los apagones, más tal, y dice, vamos, somos ya súper resilientes, ¿no? Porque, que venga el que quiera. Sí, ya podemos con todo, vamos. Que venga el que quiera. Oye, mira, ya haciendo un poco de sparring, ¿verdad?, de todo lo que hemos hablado y de todo lo que Gemma Ramírez ofrece y todas las herramientas que controla, claro, estamos hablando de una cuestión que al final influye y de qué manera en un puesto de trabajo, en una empresa. Ahí has estado y ahí sigue, y tenemos imágenes en exclusiva aquí en 7 Televisión de una de las sesiones, ahí te estamos viendo, Gemma, de una de esas sesiones de certificación de empresas que llaman a la puerta de Gemma Ramírez. Esto además creo que ha sido en Madrid, ¿no? Sí. Cuéntame un poquito. Pues nada, se pusieron en contacto conmigo, alguien que me seguía en LinkedIn y bueno, y quería para su empresa una formación del método CLIC. Y yo como siempre... Eso de los coloreros hemos visto aquí nosotros. Sí, precisamente la gestión de la respuesta fisiológica de las emociones. Entonces estuvimos hablando, bueno, de todo el método CLIC. Yo en este caso a veces hago sesiones de 2 horas y esto me pidieron un workshop de 4. Entonces estamos allí la mañana, un descanso en medio y después ya metimos pues las partes más divertidas, que tú sabes que a mí me gusta también para tomarnos la vida de otra manera, y la verdad es que gustó mucho. Acabamos haciendo una meditación así, puse música tanto divertida como más triste como más tranquila. Cerramos con la meditación así de momentos de tranquilidad y la verdad es que muy bien. Sí, sí. Podemos decir que seguramente ese haya sido el día más productivo de esta empresa en su historia. Sí, el parar, ¿no? Para recargar y obtener herramientas para seguir luego con más fuerza. Porque claro, tú ahora que te estamos viendo en acción, ¿cómo lo generas? Una parte teórica y después pasamos a la práctica. Yo voy intercambiando, intercalando, porque si no se hace muy pesado. Entonces, como, bueno, aparte que yo intento ser lo más amena, divertida, poner los ejemplos del día a día así. Y entonces paramos, venga, señalar al norte, y salen ahí señalando, y bueno, pues que cada persona vea que cada uno tiene su punto de vista, tal. Luego hacemos que si explotamos globos para ver el liderazgo de cada uno. Luego paramos, seguimos un poquito y hacemos después otro ejemplo. Entonces, bueno, al final se hace muy dinámico, se hace un descanso en medio. Entonces, la verdad que a mí se me pasan volando y gracias a Dios ellos también, así que buena señal. Qué buena señal, ¿no? Buenísima, buenísima. Sí. Dicho lo cual, empresa, ¿verdad? Y también a título personal y particular, Gemma, el que quiera, tiene tus contactos en gemaramírez.com. Sí, la verdad es que gracias a Dios cada vez más gente se están dando cuenta que es una inversión que vale la pena y que al final son herramientas y técnicas que valen para el día a día y que por desgracia no nos habían enseñado, pero que las sabemos. O sea, le hemos puesto, yo muchas veces como, ¿qué te ha pasado en una situación como la has resuelto anteriormente? Oye, pues mira, yo hice aquí y ¿por qué ahora estoy bloqueado, no? Entonces cuando te das cuenta de eso, dices, bueno, pues ya la siguiente vez no lo vas a pasar tan mal porque ya sabes cómo hacerlo. Sin duda, fundamental en aprender en el día a día y de la mano de una experta maravillosa en salud mental, gestión del estrés, como es nuestra querida Gemma Ramírez. Terminamos con tu tradicional frase, que si no podemos cerrar el bloque. No, si no nos podemos ir. A última hora siempre digo, ay, tengo que ver la frase. A ver, cuando el cuerpo te para, no te está fallando, te está protegiendo. Dicho por ti. Sí. Esta la he firmado, realmente no la firmo. No hemos buscado una cita cualquiera, ¿no? Esta de Gemma Ramírez. Esta es clave, ¿eh? Cuando el cuerpo te para, no te está fallando, te está protegiendo. Así que protéjanse
de verdad, que queda poquito para las vacaciones, pero no lleguemos petados. Vamos a intentar ir con calma, las cosas con tranquilidad y buenas letras, buenos alimentos. No hemos dicho que alguien, por ejemplo, que se ha partido, se ha hecho un esguince o lo que sea, y decía, no, si me ha venido bien parado, porque en estos momentos mi vida era una locura, y tú dices, si es que hasta los pequeños accidentes, todo pasa por algo. Por algo pasa. Entonces, que veamos que al final el cuerpo está ahí, que es lo mejor que tenemos, nos guste más o menos en ciertas épocas, pero bueno, que eso no pasa nada, la salud es lo primero. Lo primero y primerísimo, por encima de todo, en el valor fundamental de nuestra vida, la salud, y la salud mental esencial. Gemma Ramírez, amiga, compañera, muchas gracias por este ratito de visita. Hoy viernes hemos cambiado un poco el día de la semana, pero nos veremos de nuevo la semana que viene aquí en tu casa. Gracias, que vaya bien el fin de semana. Bueno, venga, nosotros vamos a continuar y después de estas buenas recomendaciones de la mano de Gemma Ramírez, ya lo saben, en su página web toda la información, todos estos artículos y los datos de contacto, gemaramírez.com, el método clic que no puede faltar en nuestras vidas.